reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Día D por la 96.5 Radio Inicia. Oigan, ¿les cuento algo? Mañana estamos de aniversario. Aniversario, cumplimos 3 añitos. Yo digo cumplimos, llegué hace un año solamente, pero ya me siento parte de... ¿O no, Feñita? Por supuesto, ya eres parte del equipo, pues, Maquita. Eso. Sí, oigan, y comenzamos este programa con el triunfo de Argentina ante Polonia y su sentencia del paso de estos a octavos de final de Qatar 2022. Estuvo bueno el partido y a muchos le pasa lo que decía un compañero que... Yo no quería exponerte así, pero bueno, ya la verdad, lo que dijo Fernando Urzúa, para que ahí los argentinos estén atentos, que quería que ganara, o sea, quiere que gane Messi, pero no quiere que gane Argentina. Exacto. ¿Por qué, Feñita? Con todo mi respeto a los auditores desde esa nacionalidad, no, porque a veces como que el hincha argentino es un poquito así como creído, la verdad, así como... Un poquito soberbio. Pasado de película diríamos los Lanes. Sí, pasado tele. Pasado de tele. Oigan, y hoy día 30 de noviembre es el día de... Día del influencer. Ven, ahora se han puesto nuevos días. Y es que este día se celebra con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos y que de esta manera dan a conocer y se posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores en cuanto al marketing digital. Pero si ustedes se preguntarán, y si no conocen el término, ¿qué es un influencer? Es aquella persona que tiene la capacidad de generar un impacto en un sector de la sociedad, ya que cuenta con credibilidad y poder de convencimiento. Por tanto, son líderes natos. Ya esto de ser influencer hoy en día se ha transformado también en una forma de vida para muchos quienes trabajan en base a sus contenidos en las redes sociales. Y cuando son las 6:04, vamos a revisar las principales noticias del día de hoy. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Boric inaugura estatua del expresidente Elwin frente a la Moneda con Lagos y Piñera de invitado. La estatua aprobada por el Congreso en el año 2017, un año después de la muerte del exmandatario, es la obra del artista plástico Cristian Mesa Avendaño y se materializó vía donaciones. Estudio revela que Chile posee el 80% de los ecosistemas del mundo en su territorio. El artículo evidenció que en el mundo hay al menos 110 tipos de ecosistemas, de los cuales 88 están presentes en Chile. Grupo anarquista se adjudica intento de ataque explosivo a oficinas de Oxykim. El ataque se lo adjudicó un colectivo denominado Nuevas Subversiones Anárquicas Célula Alex Núñez, asegurando que el artefacto de alta potencia no logró explotar por un detalle técnico superable, así que vamos por más, aseguraron. Unión Europea dice adiós al modo avión y da inicio al 5G en vuelos. Los pasajeros a bordo de una aeronave no deberán activar este modo avión y podrán comunicarse por teléfono a través de una red de datos. Sin embargo, si el capitán lo estima, ordenará el apagado del dispositivo.
aseguran que Federico Mateo se transformará en nuevo jugador de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile sigue potenciando para el 2023 y bajo este contexto ya tendrían abrochado su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada. Y Qatar reconoció muerte de entre 400 y 500 trabajadores durante los preparativos para el Mundial. Con esto, la cifra crece terriblemente, puesto que desde la organización hace unos meses indicaban que eran 40. Sin embargo, los números del Comité de Organización y Legado de Qatar del 2022 siguen todavía lejos de las estimaciones internacionales que bordean las 6.500 muertes. Y el día de hoy vamos a tener un programa bastante variado porque vamos a hablar dos temas muy distintos pero muy interesantes cada uno de ellos. El primero será conversar acerca de qué está pasando con los niños y adolescentes en nuestro país. Usted probablemente vio el video donde se hace una fiscalización en el Paseo Ahumada a los vendedores ambulantes y en defensa de una señora salen dos pequeños con cuchillos. Y al parecer esto se está normalizando tanto en asaltos, en poblaciones, en distintos lados donde se están vulnerando los derechos de los niños. Esto lo vamos a estar conversando a la vuelta de esta pausa. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y cuando son las 6:10, continuamos en Día D por la 96.5. Y en este momento hablaremos sobre qué está pasando con los derechos de los niños y las niñas. Porque hace unos días vimos en un video que se difundió en redes sociales donde dos menores de edad utilizaban cuchillos y amenazaban en el centro de Santiago a fiscalizadores. Esto sin duda que es el reflejo de la vulneración de los niños y niñas y una situación que al parecer se ha ido intensificando a través del tiempo. De hecho, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, manifestó que este es un reflejo de lo que se ha sostenido permanentemente, que es la responsabilidad de los adultos de proteger a los niños y que por tanto esta situación no es admisible y representa como tal una vulneración. Para hablar de esto a profundidad está con nosotros el abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad San Sebastián, Jaime Soto. Bienvenido, Jaime, a Día D. Gracias, Macarena, por la invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Jaime, partamos de la base en que independiente que sean vendedores ambulantes, que se dé en tal lado, como que para quitarle el estigma a esto, ¿qué podemos hacer nosotros si vemos una situación de vulneración de derechos en niños y niñas? Nosotros como testigos. Uh-huh. Sí, efectivamente, en el evento de que seamos testigos o conozcamos de alguna situación en que los niños, niñas o adolescentes se encuentren gravemente vulnerados, pensemos en todo el rango de la vulneración que pueda haber, desde lo que más uno quizás conoce, que escucha, ve a algún adulto que esté golpeando o maltratando a un niño o ejerciendo algún tipo de violencia. Uh-huh. O algún padre o madre que no esté velando por el cuidado de su hijo, desde la educación, la salud, las vacunas, por ejemplo, etcétera. O sea, el rango de vulneración de un niño puede ser bastante amplio. Si estamos en presencia de esto, o somos familiares o personas cercanas, lo primero que hay que hacer es poner esto a disposición o en conocimiento de la autoridad respectiva. Y eso pueden ser desde carabineros, que es lo más común que hace la gente. También puede ser la Policía de Investigaciones, puede ser el Ministerio Público, y finalmente también los tribunales. Desde ya, si es respecto de niños, niñas y adolescentes, situaciones que no son delito probablemente tal, los tribunales de familia, en el evento que sean delitos ya el Tribunal de Garantía.
pero ¿qué podríamos hacer en general, yo digo, como sociedad para ayudar a estos niños y niñas que se ven vulnerados? Porque, bien como decía usted, la vulneración puede ser transversal, o sea, puede ser de que no le pongan las vacunas, que no lo manden al colegio, que lo maltraten o que lo dejen usar armas como mencionaba recién, que pasó hace unos días. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Porque a veces pasa que a estos niños, claro, los alejan de sus padres por tener padres irresponsables, pero terminan estos en el Sename y ya es sabido que finalmente el Sename, más que una ayuda, es un daño enorme que le hacen a esos niños y niñas que terminan saliendo de ese centro más delincuentes de lo que entraron y que además tienen que sufrir los abusos por parte de los mismos funcionarios del Sename. No digo que sean todos los casos, pero sí se ha visto muchos de ellos. Sí, bueno, en primer término, efectivamente, tenemos que establecer que ¿quiénes son los llamados a proteger a los niños, niñas y adolescentes? En primer término son sus padres, su familia, ¿ya? En el evento que estos padres, familias, incluso familiares, si es que no están entregados a sus padres, no los protegen, como sociedad, hemos estimado que es el Estado quien debe hacerse cargo de estos niños gravemente vulnerados. Desde hace un tiempo, y usted recordará el caso de Lisette, la niña que finalmente falleció por haber sido víctima de maltratos graves por funcionarios del Sename. Se ha creado, y como sociedad hemos entendido que el tipo de cuidado que estaba entregando el Estado para niños gravemente vulnerados que no son cuidados por sus padres o por su familia, necesitaba un cambio. Había una idea transversal de sacar las competencias del Sename. El Sename tenía dos competencias: el tipo de los tipos penales, la reinserción de los niños y niñas y adolescentes que caían dentro de los crímenes, y además de los niños gravemente vulnerados. Hoy día eso se terminó. Ahora quien vela por la rehabilitación de niños gravemente vulnerados es el Servicio de Mejor Niñez. Todavía queda Sename, pero desde la parte penal, ¿ya? Pero de la parte, por ejemplo, de los niños que se vio hace unos días en el Paseo Ahumada, entiendo, esos niños son tomados por los tribunales de familia, y en el evento de que se requiera alguna intervención, el Servicio Mejor Niñez, o incluso si la madre, en este caso que entiendo fue detenida, no pudiera hacerse cargo de sus hijos, ni tampoco ninguna red extensa familiar, efectivamente, lamentablemente, esos niños van a tener que ser internados. Cada día más los tribunales de familia son más reacios a internar a los niños, niñas y adolescentes, porque sabemos, como usted bien dijo, que no están bien cuidados dentro de estos centros de internación. Por eso se ha creado ahora también hartas redes, por ejemplo, familias de acogida, ¿ya? En principio se busca familia extensa para que se hagan cargo de estos niños. Si no hubiera ningún familiar, se busca también familias de acogida, que son personas que no tienen lazos sanguíneos con estos niños, pero que los tienen durante un tiempo determinado hasta que se pueda buscar a un familiar que pueda hacerse cargo de ello, o se intenta a través de los programas rehabilitar a los padres, madre o padre, o algún familiar que pueda hacerse cargo y tenga entonces ahora las habilidades para poder tener ese niño. Pero efectivamente es un tema como sociedad, es como nosotros nos hacemos cargo de la niñez, entendiéndola como sujetos de derecho. Por mucho tiempo los niños fueron entendidos como objetos, ¿ya? Más bien eran, y por eso ya se cambió esto de tratarlos como menores. Ya los niños se llaman menores, porque no son menores de nada, ni tienen menos derechos que nadie, sino que más bien son sujetos de derecho. Por eso se les llama niños, niñas y adolescentes. Se acaba de promulgar hace un tiempo también la Ley de Garantías de la Niñez, que lo que nos dice que toda la administración del Estado, en realidad toda la sociedad, debe mirar a los niños como estos sujetos de derecho y garantizar en toda la etapa de su desarrollo su integridad, y además respetando
el progreso que ellos tienen de acuerdo a cómo ellos van aumentando su grado de madurez a través del tiempo. Hay que escuchar a los niños, hay que tomar su opinión. Obviamente la opinión de un niño muy pequeño no es lo mismo un niño más adulto, pero hay que tratarlos entonces, como le digo, finalmente como estos sujetos de derecho que son, y tratar de, como le decía, que en todas las instancias sociales y de la sociedad se limite cada vez más la posibilidad de que estos sean gravemente vulnerados. Estamos conversando con Jaime Soto, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad San Sebastián, sobre el derecho de los niños y niñas. Jaime, muchos adultos ocupan a los niños a su conveniencia. Hoy día mismo, de hecho, vi en redes sociales que en un mall una mamá ocupaba a su hijo para que éste robara. También pasa con los narcos, también con los delincuentes en general, para que estos niños cometan delitos. ¿No debiese ser la sanción quizás hacia los padres de pero una sanción ejemplificadora? O sea, que después estas mismas personas tengan miedo o no quieran utilizar a los niños y niñas, a los adolescentes, para que cometan estos delitos, que las puedan pensar dos veces después. Sí, Macarena, efectivamente, durante mucho tiempo se utilizaba a menores de edad para cometer delitos, porque desde antiguo se entendía que aquellos infractores de ley o que cometían delitos menores de 18 años, por lo general no tenían sanción. Entonces, de esa manera los adultos se aseguraban, ni siquiera participando ellos, sino que yendo a algunos lugares y dejando que sean los niños los que participen en algunos robos, en algunos hurtos, incluso en delitos más graves, como vemos hoy día, por ejemplo, en las encerronas, en las autopistas, son por lo general menores de edad. Eso vino a cambiar un poco, por lo menos la pena asignada a los delitos vino a cambiar. Antes los niños de menos de 16 años no tenían sanción alguna penal, y solo se veía si entre 16 y 18 había discernimiento, si es que actuaban sabiendo lo que estaban haciendo, ahí recién podían ser sometidos a un juicio penal. Hoy día, con la ley de responsabilidad penal adolescente, que ya tiene su tiempo, eso se baja y se entiende que desde los 14 años los niños responden penalmente. Ahora, la sanción, efectivamente, para alguien de menos de 18 años que comete delito, es mucho menor, reducida en varios grados a un adulto. Pero igual tienen sanción los adolescentes que cometen delitos. Y respecto a los adultos, aquellos adultos que utilicen a menores de edad o que estén involucrados en delitos donde hay menores de edad, acaba de salir una ley este año, entiendo que en abril, me parece, que endurece las penas para esos adultos en un grado. O sea, alguien no solamente que utilice a los niños, sino más bien que haya participado en delitos donde hay niños involucrados, la pena que se le asigna a ese adulto, a ese mayor de 18, que puede ser 19 o 20 años incluso, se aumenta en un grado. O sea, la pena es mayor para ellos en virtud a que se entiende que se están aprovechando de la minoría de edad de algunos niños, niñas y adolescentes, en virtud de que no están desarrollados todavía psicológicamente para determinar 100% o no tienen la libertad 100% respecto de cómo sí lo tiene un adulto para determinar si participaron en un delito, etc. Así que, pero respecto de ellos sí hay una pena agravada en el derecho penal hoy día que permite sancionarlos con mayor rigor. Jaime, en lugares más vulnerables, no en todos, pero en algunos donde está la cultura narco, donde hay delincuencia, en estos ambientes vulnerables prima la cultura del choro. Y es un mecanismo finalmente que tienen muchos niños y niñas para poder sobrevivir, y también que lo hacen mediante la imitación, donde ven a los padres, donde ven a los amigos, los padres, los mismos del barrio. ¿Cómo se puede cambiar este paradigma, y cómo pueden salir estos niños de estos ambientes más vulnerables, donde finalmente se termina normalizando la delincuencia, la violencia, la drogadicción? Sí, efectivamente, cada vez más hemos visto
que a veces es más atractivo para algunos niños en algunos sectores, eh, paradigmas como el delincuente que ostenta en redes sociales su armamento, o los objetos que roba, o el dinero que obtiene de eso, o los autos que puede obtener en alguna encerrona, la vida que puede darse, la ropa, la zapatilla que se obtiene de estos delitos, etcétera. Es muy difícil, yo lo voy a escuchar, es muy difícil para unos niños, efectivamente, dentro de cierto rango, por lo general, donde no tienen una familia constituida, donde muchos de ellos han desertado del colegio. Hemos visto hace poco cifras bastante alarmantes respecto de la deserción escolar, lo que ha pasado durante la pandemia. Entonces estamos bastante complicados respecto a cómo sacar a esos niños de esa mirada o ese paradigma o esa quizás única salida que ven para poder obtener ciertas cosas que a través de quizás la educación ellos no la encuentran. Entonces, claro, es bastante complejo, y ahí lo que hay que hacer es trabajar súper en terreno, que es lo que tratan de hacer todas estas instituciones que tratan de reescolarizar a los niños. Ahí el municipio tiene mucho que ver también respecto a cómo se rescata a estos niños que han desertado de los colegios. Se trabaja también con la familia, se trabaja con la comunidad, con los centros de padres de los colegios, porque, como le digo, es muy fácil que los niños vean escapes o vean vidas fáciles y finalmente vean, por imitación, situaciones mucho más fáciles para acceder, por ejemplo, a bienes materiales a través de la delincuencia, efectivamente. ¿Y dónde estaría la base para este cambio? O sea, yo entiendo como los organismos que tienen que estar involucrados, pero ¿cuál es la base? ¿La educación? Bueno, es un poco cliché, pero efectivamente es así. Efectivamente es así. Y esto ya escapa un poco quizás a lo que estamos hablando, pero todas las instancias que tengan relación a, primero, exigir mayor tiempo de niños en la escuela, se ha entendido siempre que el colegio, además de la casa, el colegio es el lugar más protector de los niños. Por eso se ha entendido que ojalá mientras antes se ingresen a la escolaridad o incluso al jardín infantil, están mucho más protegidos de todo. No solamente protegidos de incluso vulneraciones dentro del hogar, del lugar donde viven, de la comuna donde viven o de las amistades que tienen, sino que durante todo ese periodo, además, están visibles para más gente. Entonces, los profesores están más al tanto de estos niños, los servicios de salud también, que hacen operativos en estos colegios, también están mucho más al tanto de estos niños. Entonces, mientras más en resguardo estén el colegio, en alguna actividad deportiva, en algún centro deportivo, en algún club deportivo, mientras más gente haya mirándolos y que pueda detectar vulneraciones desde temprana edad, mucho mejor. Y por eso es tan importante que los niños vayan al jardín, que vayan al preescolar y que obviamente se mantengan en el sistema hasta cuarto medio. Esa sería una forma también de prevenir que sucedan estas cosas, porque finalmente la tendencia es a criminalizar a los niños y niñas, como o a ponerle el parche curita y ya después cuando la herida ya está hecha. Sí, esta es una discusión bastante antigua, esto de que qué hacemos con los niños problema o qué hacemos con los niños cuando delinquen y después qué hacemos con los jóvenes que delinquen y después con los adultos que delinquen. Finalmente es una cadena que parte bastante temprano. Y más allá de criminalizarlos, como dices tú, o de entender que esto es un problema que es de ellos y por tanto necesitan tener una pena o una sanción, entonces los expulsamos del colegio o lo metemos en centros del Sename o no los reinsertamos en el momento que corresponde. Lo que estamos haciendo es perder a ese niño.
porque finalmente su vida va a seguir adelante. La carrera delictual, que a lo mejor comenzó de bastante poco, lo más probable es que se vaya perfeccionando y vaya agregándose nuevos delitos a su historial, y por tanto, ¿cómo se corta esta situación respecto de los niños? Es lo que le decía. Ojalá a través de las instituciones que tiene el Estado, ojalá a través de la intervención judicial, incluso si es posible, pero la intervención judicial mirada desde el punto de vista no punitivo, sino más bien restaurativo de sus derechos. Y por eso los niños que pasan, por ejemplo, estos niños del Paseo Ahumada, lo más probable es que estén sometidos hoy día a un proceso de medida de protección en un tribunal de familia. ¿Ya? Y lo que busca no es criminalizarlo, ni meterlo dentro de un centro de Sename, por mucho que ellos hayan estado usando cuchillos, etcétera, porque en realidad ellos tienen bastante poca edad, y lo que hay que hacer entonces es entender por qué lo están haciendo, y por qué, y quién ha sido, o por qué ha vulnerado tan gravemente sus derechos que hayan terminado haciendo esto. ¿Ya? Jaime, y lo que tenemos que ver entonces ahora cómo trabajamos con esos niños. es un tema bueno que da para mucho análisis y también que involucra a muchas partes, ¿no es cierto? Porque es un todo, está desde la familia, la educación, el sistema judicial, hasta el mismo sistema de salud, todo influye en el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Jaime, por estar conversando el día de hoy con nosotros y que tengas una bonita semana. De nada, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Y a la vuelta vamos a estar conversando con los fundadores de una empresa que, si usted ha tenido problemas con su jefe o si está teniendo problemas actualmente con su jefe, quizás les pueda interesar, porque vamos a hablar de cómo demandar al jefe. Chan, chan. Nos vemos. No se vayan. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y cuando son las 6:36, continuamos en la 96.5 Radio Inicia con Día D. Y le estaba contando que a veces los trabajadores y trabajadoras han tenido conflictos de diversa índole que afectan la relación laboral. Hay despidos, incumplimiento de cualquier clase de obligaciones, están las enfermedades profesionales y especialmente en accidentes de trabajo. Y estos son algunos de los problemas más comunes que tienen que enfrentar los y las trabajadores. Y cuando esto sucede mucho, no saben qué hacer ni dónde dirigirse. A veces lo despiden por necesidad de la empresa, que eso es una de las cosas más frecuentes. Y la gente no sabe dónde ir. Yo conozco a muchas personas que han dicho, pero me despidieron de una semana a otra, ¿qué hago? O no, me despidieron por tomar licencia, me despidieron por... Algunas personas llegan luego del postnatal y las despiden. Así es. Así que hoy día, en Día D, conversaremos con los fundadores de Demanda a tu Jefe, quienes ofrecen un servicio para resolver todos estos conflictos. Ya están conectados con nosotros Rodrigo Arancibia y Brenda Jofré, fundadores de Demanda a tu Jefe. ¿Cómo están? Bienvenidos a Día D. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Hola, gracias Macarena. a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Hola. Qué rico tenerlos a los dos juntos en este programa, porque es un trabajo en equipo el que ustedes realizan. Así es, somos un equipo, pero no somos solo nosotros, también hay un equipo detrás. Así que somos varios, partimos nosotros, pero ahí estamos siempre al pie del cañón, como tú lo decías.
¿Nos pueden contar un poco de qué servicios es lo que ofrece Demanda a tu Jefe y qué es Demanda a tu Jefe para que la gente que nos está escuchando sepa bien de qué se trata? A ver, voy a partir yo para... Es como el mismo, muy parecido a lo que nos contabas al principio, porque Demanda a tu Jefe es una empresa que se dedica a prestar asesoría jurídica a los trabajadores en todos los conflictos que puedan tener en su relación laboral, ya sea por despidos, como bien mencionaba, o por incumplimiento de cualquier clase de obligaciones. Las enfermedades profesionales que a veces se presentan, ayudamos cuando los trabajadores tienen accidentes en el trabajo, y fíjate que también apoyamos a sindicatos en algunas ocasiones cuando nos piden ayuda para las negociaciones colectivas. Básicamente eso hace Demanda a tu Jefe. Si me permites agregar algo, Macarena. Por supuesto. Un poco la idea acá, que yo reconozco que fue Brenda, es en el fondo ayudar a los trabajadores a que efectivamente puedan proteger sus derechos. Porque partimos de la base que cuando tú trabajas, la relación con la empresa no necesariamente está dada en igualdad de condiciones. Y a veces, como trabajador, te ves expuesto a cierta clase de actuaciones de parte del empleador que pueden pasar a llevar tus derechos laborales. Y un poco esa es la labor que nosotros cumplimos, ¿no? Ayudarlo para cautelar que efectivamente la ley se cumpla respecto a cada uno de los trabajadores. Y eso aplica normalmente cuando hay despidos, cualquiera sea la causal que invoque. Tú mencionaste la necesidad de la empresa. Sí. Mira, yo al respecto me gustaría contarte que es poco conocido, pero en general debe entenderse que la necesidad de la empresa tiene que ser fundamentada por esto. O sea, tiene que ser un hecho objetivo. No basta con que digan, ¿sabes qué? Nosotros queremos ahorrar costos. En la carta tienen que explicártelo detalladamente. Y lo más esencial es que si la carta está mal redactada, está mal formulada, eso da lugar al despido injustificado y te permite al trabajador tener derecho a cobrar una indemnización adicional que es el incremento por el despido injustificado, que puede ir entre un 30 y un 80% más de lo que tú ganas por la indemnización por años de servicio. Entonces son cantidades relevantes a veces. Qué importante lo que usted dice, Rodrigo, con esta figura del despido por necesidad de la empresa, porque muchos a veces se quedan con eso, ya la necesidad de la empresa, nada que hacer. Y se van por desconocimiento, que también no los culpo. O sea, hay cosas cosas técnicas que a veces nosotros no conocemos porque no es de nuestra área. Pero claro, que bueno eso que mencionas. Me gustaría, ya que lo dijiste, ¿cuáles serían las razones como necesidad de la empresa que no jugarían como a favor de la empresa, que son realmente injustificables? Mira, lo normal, te lo digo un poco por la experiencia que hemos tenido, es que tú escuchas, o sea, lees palabras tales como reorganización, reestructuración, racionalización. ¿No es verdad? Que en el fondo te suena como a cierto proceso que persigue la empresa para normalmente bajar costos o frente a cambios productivos, cambios en la economía, que pudieran motivar la decisión de desvincular a una persona. Pero ¿dónde está lo esencial de esto? Es que en la comunicación precisa que te hacen a ti, o a mí, o al trabajador de que se trate, deben explicar con lujo de detalles cuál es la razón por la cual la empresa se ve en la obligación de poner término a tu contrato de trabajo, porque acá tú tienes que conciliar dos situaciones. Una que es el derecho de la empresa a manejar su negocio como lo estime más conveniente, que eso es súper válido, pero también está tu derecho como trabajador a la estabilidad en el empleo. Y por lo tanto la empresa solamente le puede poner término cuando lo hace en virtud de una causal que establece la ley, que sería la necesidad de la empresa, pero además cuando explica los hechos. Y por tanto esta explicación de los hechos tiene que ser detallada, precisa. No basta con que sea una explicación genérica. Entonces, efectivamente, ahí es cuando se producen las diferencias. Y otro tema importante que quizás no está tan relacionado con lo que preguntaste, pero también es relevante, es que a veces el trabajador puede decir, chuta, igual me van a pagar mi indemnización. Entonces, si no firmo el finiquito, voy a retrasar
este eventual reclamo por el despido injustificado durante todo el tiempo que dura el juicio. Mire, y la verdad es que tampoco hay que tener tanto temor, porque hoy día la ley le permite al trabajador ir a la notaría, cobrar su cheque y en el finiquito hacer reserva de acciones. ¿Qué vale decir? Yo no estoy de acuerdo con la causal, pero igual cobro mi plata que me están pagando ahora y cualquier diferencia la cobraré más tarde. Entonces, eso también es algo bien importante que no todo el mundo lo sabe hoy día, a pesar de que hay trabajadores que están conscientes de esto y ya se ve mucho más, pero hay una cierta cantidad de otros, de un número relevante, que todavía no hacen efectivo ese derecho y que lo tenemos todos. ¿Y qué Y de pasa, hecho, perdón, Rodrigo, disculpa, con los sindicatos? Porque pasa que a veces la gente forma parte de los sindicatos y después despiden. Pasó en una radio bastante conocida que hubo un despido masivo de mucha gente que justo toda ella pertenecía al sindicato. ¿Qué se puede hacer en esos casos? si la memoria no me falla, yo creo que esos despidos se debieron a que luego de que terminó el proceso de negociación colectiva con la radio, digamos, este medio de comunicación esperó que terminara el fuero de los trabajadores que estaban en el proceso de negociación y después los desvinculó. Ujú. ¿No es cierto? Me parece que Sí. esa es la situación. Esa es una práctica bastante habitual, desafortunadamente. Mira, yo creo que tal situación podría llegar a configurar lo que se llama una práctica antisindical. Quizás no precisamente en los términos de la hipótesis que se pone en el Código del Trabajo de forma específica, pero sí hay, en el fondo, pero sí caben dentro del concepto en el cual la ley define la práctica antisindical, que es cualquier actuación de la empresa destinada a entravar la libertad sindical. Y por lo tanto, no es casualidad que terminado un proceso de negociación colectiva, por ejemplo, despidan a aquellas personas que pudieron haber liderado, por ejemplo, las protestas o la distribución de cartas, o los que se manifestaron con mayor vehemencia, ¿no es cierto?, respecto a las peticiones que hicieron, porque eventualmente eso lo que se ve es como una especie de acción intimidante hecha por la empresa para que los trabajadores sindicalizados en el fondo tomen noticia de que si tú en el fondo tratas de ir más allá, la consecuencia de esto va a ser que te vas a ir y que todo el proceso de negociación en el cual tú contribuiste como trabajador en el fondo haya sido en vano para ti. ¿Entiendes? O sea, claramente tiene la connotación de un castigo. Y eso necesariamente conllevaría, en mi opinión, a que el sindicato ejerciera las acciones del caso a través de la denuncia por práctica antisindical, y los trabajadores también deberían presentar demandas por despido injustificado sin lugar a dudas. ¿Ya? Estamos Porque- conversando con Rodrigo Arancibia y Brenda Jofré, fundadores de Demanda a tu Jefe. Rodrigo, continúa. Perdón por interrumpir. No, disculpa, no, por favor, si eres tú la dueña de casa. Eh, Y lo que te decía, perdona, dime. Rodrigo, tú pones énfasis en instar a demandar si vemos una práctica indebida por parte del empleador, pero muchos tienen miedo de que demandar al jefe implique como algo negativo o salga perdiendo, o en el caso si no es por un despido, que termine en un despido. ¿Cómo reaccionan los jefes cuando se dan cuenta de esta demanda? Mira, disculpa. Sí, claro, habla tú. Mira, naturalmente reaccionan mal, pero afortunadamente el Código del Trabajo se pone en esa situación. Me explico, mira, cuando a ti te dejan de pagar tus horas extras, por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando tú notas que te están obligando a trabajar tiempo extra, que a veces le ocurre a algunas personas que en el fondo te dicen tu falta de compromiso, no sé, otras cosas, o te dejan de cumplir con algo y tú te empiezas a sentir mal, o te das cuenta que no te están pagando las cotizaciones previsionales, por ejemplo. Lo natural es que tú debieras, en este primer caso, antes de llegar a la etapa judicial, ir a la inspección del trabajo y reclamar, porque en el fondo te están incumpliendo con una obligación, te están obligando a hacer algo que tú no quieras, te estás sintiendo incómodo. Por ejemplo, no sé, tú vives en un determinado sector de la ciudad y estás a 20 minutos de tu oficina, después te mandan a otra sucursal que está a 3 horas de tu casa en micro, entonces te causa un perjuicio. Bueno, tú reclamas a la inspección del trabajo y por ese solo hecho estás protegido por la ley, protegido en contra de ser despedido. ¿Cuál es la protección? Que en el fondo se entiende que si tú eres despedido,
estarías vulnerando un derecho que se conoce como la garantía de la indemnidad, que en definitiva es que cuando tú ejerces tus derechos como trabajador, el empleador se ve impedido de tomar represalias en tu contra. ¿Cómo se traduce esta garantía de la indemnidad? Que tú eventualmente al demandar por un despido injustificado, o sea, si eventualmente tu empleador igual te castiga, además de las indemnizaciones por despido y de la indemnización por despido injustificado, tú tienes derecho a cobrar un adicional de entre 6 y 11 remuneraciones, que es lo que va a determinar el juez. O sea, en el fondo, el despido a la empresa le saldría doblemente más caro. Doblemente más caro. Macarena, pero también nosotros queremos agregar que demanda a tu jefe siempre asesora antes. La idea de la demanda a tu jefe es siempre cuando ya lo despidieron, por así decirlo, pero siempre los asesoramos y les explicamos a qué tienen derecho, para que ellos estén informados a ejercer sus derechos, como Rodrigo bien decía. Y perdón, es solo, o sea, esto, ¿el jefe es como algo figurativo o es concretamente el jefe? ¿O puede ser a la empresa? El nombre demanda a tu jefe es por el marketing, porque se entiende muy rápido que eres trabajador. Entonces, claro, estás en problema, te despidieron. ¿Quién es tu problema directo? Tu jefe, pues el que no te paga las horas extras, el que te acosa, ¿me entiendes? Entonces, pero claro, demandas a empresas, demandas a esa figura, digamos. Brenda, Rodrigo, me gustaría poner como ejemplo algo que le está pasando a una persona de mi familia, que a ella le prometieron ya cuando como empresa, esta una empresa bastante grande, le habían prometido, y era una constante, que las mujeres, por ejemplo, al cumplir 30 años en la empresa, y si ya antes de jubilarse tenían 30 años, se le pagaban unos 30 millones de pesos. Y era el bono que todas las mujeres ya entrando a la empresa sabían que iban a tener ya cuando se jubilaran. Y resulta que por medio de un llamado le dicen, no, ¿sabe qué? Esto ya no corre porque no están las condiciones, simplemente. ¿Y qué pasa con eso? Cuando no hay algo escrito, por ejemplo, formal, mira, pero que eso, se ha visto como una constante. Mira, eso es bien importante porque el contrato de trabajo, la ley señala que es esencialmente consensual. La escrituración del contrato más bien tiene que ver con una formalidad de publicidad. O sea, para dar cuenta. Pero lo más relevante siempre es el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Por ejemplo, tu contrato puede decir que tu remuneración es de 100, pero tú con los años vas ganando más y el contrato nunca se modifica. Entonces lo que realmente vale es la cantidad que efectivamente tú recibes. ¿Ya? Si trabajaste 45 horas semanales y después te rebajan la jornada a 40 y tu contrato no está modificado, en realidad lo que vale es lo que efectivamente ocurre en la práctica, o sea, las 40 horas. En la situación que tú me planteas es bastante interesante porque podría llegar a darse lo que se conoce como una cláusula tácita, pero que es bien discutible en el caso, tendría que conocer con más detalle la situación de tu familiar, porque eventualmente se podría llegar a aprobar en una instancia judicial que no implica necesariamente despedirse, porque tú puedes ir al Tribunal del Trabajo a pedir que se declare la existencia de esta cláusula. ¿En qué consiste esta cláusula? Yo entré a trabajar hace 30 años atrás y todas las mujeres que han trabajado aquí durante 30 años han recibido esa indemnización o ese bono cuando cumplen los 30 años. Entonces yo pruebo, por ejemplo, que Juanita el año 1994, que Antonia el 99, que no sé quién el 2002, que no sé cuánto el 2007. Entonces tú vas probando que ha sido una práctica, que en el fondo se entiende como una especie de acuerdo tácito incorporado en tu cláusula, en tu relación laboral. Y si tú lo demuestras y lo acreditas que efectivamente existe así, es muy posible que un juez del trabajo, en el fondo, si de acuerdo a las reglas de la sala crítica, en el fondo, que él considera que se probó el hecho, que efectivamente formaba parte de tu acuerdo,
que el empleador en ese caso, por ejemplo, en el caso de tu familiar, se vería impedido por una decisión unilateral de privarla a ella, en el fondo, de este bono al cual ella siempre creyó derecho a tener. Y de hecho, seguramente era la motivación por la cual ella siguió trabajando 30 años en la misma empresa, a lo mejor no se cambió a otro empleo que podría haber sido mucho mejor para ella. Y en ese caso, si la sentencia es favorable, declara que ella tiene derecho a percibir eso. Y el contrato de trabajo puede permanecer vigente. Rodrigo, Brenda, y por último, para ir cerrando, ¿cuáles son las dudas más comunes o los problemas más comunes que le llegan a ustedes? Y que quizás podamos como aclarar rápidamente el día de hoy, porque quizás alguien nos esté escuchando y diga, me pasó lo mismo, entonces puede tener solución esto. A ver, lo más frecuente es cuando los trabajadores llegan a preguntar porque llevan mucho rato trabajando y no tienen contrato. O cuando el jefe no paga las imposiciones, digamos. Nos preguntan mucho por el pre y postnatal y los derechos que tiene la mujer. Y no recuerdo qué otro así como top de línea, problema específico. Desafortunadamente la informalidad laboral es un problema grande. También se está viendo mucho ahora la situación con los extranjeros. Hay una situación ahí que de repente efectivamente que ellos son bastante víctimas de esta situación. Y también otro tema relevante que relacionado con lo que decía Brenda es que a veces en el fondo te contratan por una suma, pero te declaran tus previsiones por una menor. Sí, entonces también. A veces tienes el inconveniente que sales con licencia médica porque te operaste, te enfermaste de algo, y cuando vas a cobrar tu subsidio recibes un cheque por una cantidad muy inferior a la que tú ganabas. Entonces te puedes dar cuenta que, por ejemplo, te ofrecieron 600 y te cotizan por 200. Eso también es un problema bien grave. Y los despidos, que normalmente en el fondo a las personas suele pillarlos muy desprevenidos y a veces se les imputan situaciones que o no son ciertas o que no están justificadas. Entonces eso no solamente genera una situación de pesar económico que te queda sin trabajo, sino que además no puedes olvidar que está el estigma, porque a veces cuando tú vas a buscar un empleo nuevo, lo que te piden es el finiquito, la carta de aviso del despido anterior. Entonces cuando te castigan, no sé, porque llegabas tarde muchas veces, porque faltaste, o que no son necesariamente situaciones muy graves, te puede generar dificultades para encontrar un nuevo empleo. Entonces eso requiere a veces tener que accionar judicialmente para no necesariamente llegar al fin del juicio. A veces puedes llegar a un acuerdo que sea razonable para las partes y que le permita a la persona seguir con su vida de forma lo menos dañada posible. Rodrigo y Brenda, si alguien quiere contactarlos a ustedes, ¿por dónde lo hace? ¿Cómo se contacta con ustedes? Nos pueden llamar al número de teléfono de Demanda a tu Jefe, ¿ya? Que es el +569 345 8620, y tenemos página en Facebook que es Demanda a tu Jefe en Facebook. Ya, entonces Demanda a tu Jefe en Facebook, ahí lo pueden encontrar, o si no, al teléfono 34580620. ¿Lo dije bien? Así es. Sí, así ya. Es. Les quiero agradecer por estar conversando el día de hoy con nosotros. Esperamos que con esto se asusten algunos jefes y traten mejor a sus trabajadores. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Macarena. Que estén muy bien. Gracias. Saludos a todos los que están en sus casas. Adiós. Y hemos llegado al final de este día. Recuerden que ahí a los chiquillos los pueden encontrar en el Facebook Demanda a tu Jefe. Y cuando son las 6:57, damos por finalizado el día de hoy y nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. por la 96.5 Inicia Radio. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.